capítulo 15, versículo 22. Hechos 15, 22. Cuando lo tengan, digan amén. Hay Biblias rápidas, hay Biblias electrónicas, pero todavía escucho pasar hojas. A mí me encanta pasar hojas. No he sido capaz de tener la Biblia en el celular, ni en la tableta siquiera la manejo. Siempre prefiero la de papel o la del computador, que es más grande. Lo tienen entonces, Hechos 15, 22. Vamos a leer. Entonces los apóstoles y los ancianos, de común acuerdo con toda la iglesia, decidieron escoger a algunos de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Escogieron a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, que tenían buena reputación entre los hermanos. Amén. Esta es una porción de la palabra que tiene una palabra clave para nosotros y aparece en muchas partes. Dice allí: entonces los apóstoles y los ancianos, de común acuerdo con la iglesia, decidieron escoger a unas personas. ¿Saben que nuestra vida se trata de decisiones siempre? Toda nuestra vida se trata de decisiones, aún desde pequeños, cuando empezamos a dar pasos, empezamos a tomar decisiones para caminar o no, para no caminar, para alcanzar lo que queremos, lo que anhelamos. Y nuestra vida empieza a desarrollarse siempre en pos de decisiones, en pos de hacer esto, en pos de hacer aquello, en pos de buscar las cosas que necesitamos, en pos de alcanzar las cosas que anhelamos. Y nos la pasamos tomando decisiones cada día. Decidimos la hora en que nos levantamos, decidimos la hora en que nos acostamos, decidimos con quién compartir nuestras vidas, decidimos en qué sitio vamos a desarrollar nuestro trabajo. Siempre estamos constantemente tomando decisiones. Pero las decisiones son importantes. Dios nos dio a nosotros la capacidad de tener un libre albedrío y decir sí o no para tomar una decisión, para poder escoger entre alternativas que se nos pueden presentar. Siempre que tomamos una decisión estamos escogiendo entre una u otra cosa, o entre una y varias otras cosas. Y hoy vamos a hablar de decisiones, ¿sí? No como dice Rubén Blades con su canción Decisiones, sino vamos a hablar de decisiones con respecto a nuestra vida, lo que tenemos que hacer, lo que el Señor espera que hacer. Y leyendo un poco de la palabra y pidiéndole dirección al Señor sobre esa parte de decisiones que me estaba inquietando, porque muchas veces hablamos de decisiones y usamos un versículo en particular que vamos a ver ahora más adelante, donde el Señor nos pide tomar una decisión. Pero ¿qué tipo de decisiones existen para nosotros? En segunda de Crónicas 12:14 dice: pero Roboam actuó mal porque no tuvo el firme propósito de buscar al Señor. Y vemos que hay decisiones equivocadas. Roboam simplemente fue un rey que hizo lo que no corresponde delante del Señor, a pesar de que conocía al Señor, y tomó una decisión equivocada. Y igual dice en 1 Reyes 11:6, así que Salomón hizo lo que ofende al Señor y no permaneció fiel a él como su padre David. Hombres de Dios, hombres que conocían al Señor, hombres que habían visto la obra de Dios, hombres que habían sido formados delante de Dios y sin embargo tomaron decisiones equivocadas. Decisiones que por alguna u otra manera afectaron al pueblo de Israel y decisiones que de una u otra manera afectaron sus vidas también. Buscando en la palabra encontré que hay 5 tipos de decisiones que podemos tomar o por las cuales podemos tomar un camino. Y vamos a mirar hoy 5 tipos de decisiones que pueden aparecer en nuestra vida. Amén. ¿Les interesa el tema? Bueno, me alegra. Entonces vamos a 2 de Crónicas, capítulo 21, versículo 11. 2 de Crónicas, capítulo 21, versículo 11. Dice allí la palabra del Señor en ese libro, el libro de Crónicas, segundo. Además, Joram construyó santuarios paganos en las colinas de Judá e indujo a los habitantes de Jerusalén y de Judá a la idolatría. Amén. Y lo voy a leer otra vez. Además, mientras ustedes terminan de buscarlo, además Joram construyó santuarios paganos en las colinas de Judá e indujo a los habitantes de Jerusalén y de Judá a la idolatría. Amén. Y está allí un rey y está allí un pueblo, y la palabra dice que el pueblo fue inducido a tomar una decisión. Dice allí: este hombre indujo a los habitantes de Jerusalén y de Judá a la idolatría. Amén. Hay posibilidades de que nosotros tomemos decisiones porque la circunstancia o alguien nos puede inducir a tomar una decisión. ¿Cómo puede ocurrir eso en nuestras vidas? ¿Cómo puede pasar de que
al tomar una decisión alguien pueda entrar a influenciar de tal manera que hagamos lo que esa persona dice. Esta situación que se presentó allí se presentó porque era la autoridad la que estaba mandando. Y esa autoridad hizo que el pueblo se saliera del camino de Dios para que fuera a hacer una idolatría a otros dioses. O sea que la autoridad sobre alguien puede inducir a tomar una decisión equivocada. ¿Amén? Eso pasa en nuestras vidas de manera cotidiana. Está el jefe, están los padres, ¿sí? Están las personas que pueden tener algún tipo de gobierno sobre nosotros y que nos indican qué tenemos que hacer o nos quieren decir qué tenemos que hacer y nos inducen a tomar una decisión. Ahora, esa inducción puede ser buena o puede ser equivocada. En el caso que estamos hablando de unas decisiones equivocadas. Pero si miramos la sociedad en la que nos movemos, el mundo en el que nos movemos, constantemente nos quiere inducir a tomar decisiones equivocadas. Las modas muchas veces hacen tomar decisiones equivocadas. Los cambios sociales que están habiendo hacen tomar decisiones equivocadas. Me preguntaba que cómo este Papa, con su carisma que tiene, ¿cierto? Porque le llega mucho a la gente, le llega mucho a las personas, con esa humildad que decidió dejar atrás su apartamento elegante allí en el Vaticano para irse a vivir a un hotel, básicamente, ha influenciado tanto a muchas personas y ha logrado capturar otra vez un grupo de personas católicas para que lo sigan con su carisma, pero al tiempo está contradiciendo la palabra de Dios, está contraviniendo lo que el Señor dice. Y vemos cómo esa autoridad que tiene, ese respeto que tiene, induce a la gente a que lo siga y lo siga de tal manera que aún se aparte de la palabra de Dios. Hay una autoridad que está haciendo que las personas tomen decisiones equivocadas. Hay una autoridad que se está dando a conocer a través de los medios para que tomemos decisiones equivocadas. Y va a ocurrir y seguirá ocurriendo porque estamos en los últimos tiempos. Pero nosotros como iglesia debemos estar atentos y despiertos a que no haya nada que nos induzca a tomar decisiones que se salgan de la palabra de Dios. Sino que por el contrario, busquemos que la inducción que recibamos sea la de la palabra para caminar con el Señor. Amén. Hay veces que nos dejamos influenciar de la moda del mundo, de lo que está pasando, y nos apartamos de la iglesia. Y llegan las modas y no, es que ahora la iglesia es la iglesia en casa, entonces podemos ir a hacer una iglesia en casa y ya no vamos a ir a reunirnos, sino que nos vamos a reunir en la iglesia en casa. Y llega la moda y dice, no, es que el amor que el Señor dice que podemos tener por una pareja puede ser tan puro que podemos tener relaciones aunque no nos hayamos casado, porque desde que exista el amor, eso sirve. Y están influenciando y hay gente que se ha salido de la iglesia, hay gente que se ha apartado de la iglesia, porque la moda de afuera los induce a apartarse verdaderamente de la palabra de Dios. Amén. Ser inducidos por algo o por alguien es perjudicial para nosotros. Hay gente que engaña haciendo la obra de Satanás para que la iglesia se acabe, ¿cierto? En Génesis 3:13 ustedes encuentran un pasaje muy conocido. Dice, entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Indujo a Eva a cometer un error que hasta hoy día se está pagando. Le sugirió algo para que ella caminara y se desviara del camino que el Señor le tenía marcado. Dice 1 Crónicas 21:1, Satanás conspiró contra Israel e indujo a David a hacer un censo del pueblo. Satanás está queriendo inducir a la iglesia a apartarse de Dios, a equivocarse, a caminar por el camino que no le corresponde. Uno decía, yo leía esa porción de la palabra de David y decía, pero ¿qué tiene malo hacer un censo? Cuando yo empecé a caminar con el Señor y decía esa porción, pero es que Satanás indujo a David a hacer un censo, a contar su ejército. ¿Cuál es el problema con contar el ejército? Pero a medida que uno aprende y conoce la palabra, David se presentó como un muchachito contra un ejército completo de filisteos y lo hizo solo porque confiaba en que a él lo acompañaba Jehová de los ejércitos, dice la Escritura. El Señor de los ejércitos lo acompañaba y confió de tal manera que pudo derrotar. Y ahora tenía un ejército numeroso, tenía que enfrentar otra vez a los filisteos y decía, voy a contarlos a ver cuántos tengo, a ver si de pronto puedo. Satanás sembró desconfianza en su corazón y lo indujo a desconfiar de que el Señor lo iba a acompañar como lo había acompañado antes. El enemigo quiere inducirnos a desconfiar del Señor. No vemos la obra, no vemos el regalo, no vemos la petición contestada, entonces empezamos a desconfiar del Señor. ¿Será que no me escucha? ¿Será que estoy solo? ¿Será que Dios no existe? Y nos induce con esos pensamientos a apartarnos de la obra de Dios. Pero ahí está el Señor para que caminemos con Él y para seguir de verdad la influencia del Señor y no la de la sociedad, no la del mundo, no la de la carne, que también nos llama a equivocarnos, para que podamos tomar buenas decisiones. Amén. Entonces la primera decisión que podemos ver allí es la decisión inducida. Podemos tener buenas decisiones inducidas.
pero generalmente estamos siendo atropellados para tomar decisiones inducidas hacia apartarnos del Señor. Amén. Un segundo punto dice Deuteronomio 30, 19, la cita que tengo para soportarlo, dice: hoy pongo el cielo y la tierra por testigos contra ti de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Es el Señor hablándole allí. Y le está diciendo: hoy te doy a elegir, hoy te doy a escoger. Es el versículo que decía que usamos generalmente, ¿cierto? Pero lo que dice allí es que el Señor les dice: aquí está esto y aquí está lo otro. Esto te lleva a esta parte, esto te lleva a la otra. Pero le dice, después del punto, dice: elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. El Señor está diciendo: tienes dos opciones, escoge entre la bendición y la maldición, entre la vida y la muerte. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Hay una sugerencia del Señor. Te sugiero que escojas la vida. No es un mandato. Elige, porque el Señor a nosotros, dentro de la palabra encontramos normas, preceptos y mandatos. Las normas son las que tenemos que seguir para vivir conforme a lo que Él dice en el reino de los cielos. Los preceptos son los que tenemos que seguir para permanecer con la ética y la moral que el Señor dice. Y los mandatos son cosas que no tienen opción. Aquí el Señor le dice: elige pues, pero nos creó con un libre albedrío. Podemos tomar una decisión sugerida del Señor o no tomarla. La decisión está en nuestras manos. Hoy te doy a elegir, le dice el Señor. Hoy puedes escoger entre lo que está bien y lo que está mal, en lo que te conviene o lo que no te conviene. Hay decisiones que son sugeridas. El Señor nos sugiere hacer tal o tal cosa. Las personas nos sugieren hacer tal o tal otra. Las circunstancias nos llevan a hacer una u otra cosa. Y tenemos que tomar una decisión porque hay alguien que nos sugiere hacerlo. Y evaluamos y miramos si conviene o no conviene. El segundo tipo de decisión es la decisión sugerida. No toda sugerencia es buena. Cuando salgo de compras con mi esposa, ella me dice: te sugiero que te compres estos zapatos. Yo le digo: yo me sugiero que me compre estos que son más económicos. Por ejemplo, ¿sí? O ella dice: yo quiero este vestido, yo te sugiero que compres este. ¿Sí? Y andamos de sugerencia en sugerencia y podemos seguir el consejo, podemos seguir la sugerencia y tomar una decisión de acuerdo a lo que esté ocurriendo, a lo que necesitemos. La publicidad se encarga de sugerirnos a nosotros qué hacer o qué no hacer. El mercadeo se encarga de sugerirnos qué comprar, qué no comprar, qué usar, qué se pone de moda o qué no. Tenemos que evaluar las sugerencias. Tenemos que saber quién nos está dando la sugerencia. Tenemos que saber si esa sugerencia busca realmente que nos vaya bien, o si la persona que nos puede estar dando la sugerencia puede querer estar diciendo: ay, ese vestido te queda precioso. Ustedes no han visto a las mujeres, ¿no? Van de compras. ¿Sí? Y van y ven el vestido y le dice a la mía: ¿qué te parece? No, te queda divino. Qué porquería, cómo se le ve, pero se lo merece. ¿Sí? Quieren hacerla que se ponga lo más feo para que resalten ellas. ¿Sí? Eso ocurre por ahí frecuentemente, ¿cierto? Y entonces hay que tener cuidado con las sugerencias que nos hacen para tomar las decisiones. Si eso es en un vestido, hay que tener cuidado en las sugerencias que nos hacen para saber cómo tenemos que caminar o no caminar con Dios. Cuando nos sugieren: no, pero ¿para qué voy a ir a la iglesia hoy? Domingo vámonos para la playa. Esa es una sugerencia buena, ¿cierto? Vamos a escaparnos de la iglesia, vamos para la playa, sol, viento, arena, ¿sí? Bronceado, después están quejando los hombros quemados. Es una sugerencia buena, ¿cierto? Pero, es para nosotros, para nuestra carne. Pero espiritualmente nos estaríamos apartando de Dios. Estaríamos haciendo lo que no conviene, porque el Señor dice: no dejen de congregarse como hacen algunos. La sugerencia que te dice: ay, gástate la quincena en esto y que Dios proveerá, ¿cierto? ¿Por qué no nos damos este gustico? Y Dios se encarga, ¿sí? Él suple todas nuestras necesidades, Él se encargará. Entonces hagámoslo de esa manera, lo decíamos el miércoles, hagámoslo de esa manera. Él puede darnos a nosotros lo que dice que nos da. Entonces, y tiene misericordia además. Hagamos esta compra, hagamos esto, salgamos a hacer esto. Y la sugerencia resulta que nos enreda la vida y después estamos padeciendo. ¿Por qué? Porque escuchamos la sugerencia de la carne, la sugerencia del amigo, la sugerencia del mundo. Una decisión sugerida siempre tenemos que evaluarla. ¿Qué nos quieren decir? ¿A dónde nos va a llevar esa decisión? Y si el consejo realmente, la sugerencia realmente viene de alguien que esté aportando para nuestra vida. ¿Amén? Tercero, una decisión
que está allí en Ezequiel 44:23. Busquemos Ezequiel 44:23. Hoy la alabanza estuvo poderosa y dejaron fuego aquí en el altar porque está haciendo un calor. Ezequiel 44:23. Deberán enseñarle a mi pueblo a distinguir entre lo sagrado y lo profano y mostrarle cómo diferenciar entre lo puro y lo impuro. ¿Cierto? Esta es una orden que está dando un rey. Deberán enseñarle a mi pueblo a distinguir entre lo sagrado y lo profano y mostrarle cómo diferenciar entre lo puro y lo impuro, perdón, el profeta. Es una decisión impuesta. Aquí hay que hacer esto, no hay otra opción. Esto es lo que manda el Señor, esto es lo que manda el jefe, esto es lo que manda la autoridad, hay que hacer esto. Y las decisiones impuestas, ¿sí?, pocas veces se discuten. Cuando hay algo que es impuesto y tenemos que tomarlo por ese lado, tenemos que encargarle al Señor que esto sea de tu agrado, que esto sea lo que tú quieres, ¿cierto? Yo tuve que renunciar a un trabajo. Alguna vez estaba atendiendo una empresa y tenía un muy buen cargo, pero a mi jefe le dio por llevar doble contabilidad. Y yo era el director financiero de la empresa. Y ya era cristiano, para mí era una lucha tremenda hasta que un día le dije, no, yo no camino por este lado, ¿cierto? Y él me dijo, yo soy el responsable, yo soy el jefe, yo soy el que firmó los papeles, yo soy el representante legal, cualquier cosa, usted no tiene nada que ver, simplemente usted siga trabajando, pues es un buen trabajador y ya, ¿sí? Y yo seguí trabajando por un tiempo y era una imposición. O sea, tenía que hacerlo de esa manera. Hasta que un día dije, no va conmigo. O sea, no, el Espíritu Santo no me dejaba tranquilo, estoy haciendo lo que no corresponde, lo que no debe. Y estoy confiando en este puesto que tengo, en este sueldo que tengo, y yo debo confiar en Dios. Así de que tomé la decisión y renuncié. Y me aparté de esa situación que había. Era en una posición y mientras estuve allí, digamos que él era responsable, pero la conciencia, el Espíritu Santo movía mi conciencia a que no lo hiciera. Y cuando salí, pues me demoré un buen tiempo sin trabajo, pero Dios no me abandonó. Aquí estoy todavía, o sea que pasé la prueba por ese lado, ¿cierto? Él se encarga de nosotros, pero hay que tener cuidado con esas decisiones impuestas. Cualquier cosa que vaya en contra del Señor y de la cual ustedes sean conscientes, ¿sí?, ustedes se vuelven cómplices. Hay que saber qué tenemos que hacer y cómo tenemos que hacer las cosas. Las decisiones impuestas nos pueden llevar a coparticipar en el pecado. Las decisiones impuestas nos pueden llevar a que seamos conscientes de una falta delante del Señor. Ahora hay que ir delante de Dios y decir, bueno, las situaciones que se dan hay que evaluarlas, son particulares, ¿cierto? Yo tomé esa decisión, algunos no podrán tomarla. Yo confié de tal manera en el Señor que yo sabía que Él iba a responder por mí, iba a salir adelante. Algunos de pronto ya no puedo, yo tengo que seguir haciendo lo que estoy haciendo, yo me sujeto a mi autoridad y la palabra dice que nos sujetemos a la autoridad, pero hay que ver qué está haciendo la autoridad. Nunca podremos sujetarnos a una autoridad que esté contraviniendo la palabra de Dios. Amén. Nunca. Y hablo de nunca con el jefe, hablo de nunca con el padre, hablo de nunca con los pastores, con quien sea. Si alguien está contraviniendo la palabra de Dios y esa autoridad hay que evaluarla. El Señor dice, evalúen a sus autoridades, evalúen a sus pastores. Amén. Así de que tenemos que ver que esas decisiones que se pueden llegar a presentar en nuestra vida y que son impuestas, ¿cierto?, hasta dónde pueden afectarnos y hasta dónde podemos afectar nosotros nuestra relación con Dios. Esa es la tercera. Y vamos rápido, aunque todavía tenemos tiempo. Vamos a ir a 2 de Crónicas 23 y vamos a mirar la cuarta. 2 de Crónicas 23. ¿Lo tienen? Dice, atemorizado Josafat decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno en toda Judá. Y llegamos a las decisiones que consideramos son las más importantes, ¿sí? ¿Quién le dijo a Josafat que tenía que consultar al Señor? Nadie, ¿cierto? Él simplemente tenía una relación con Dios y tomó una decisión propia, una decisión por él. Las decisiones propias, esas son las decisiones que más utilizamos. Es mi decisión, es lo que yo voy a hacer, contestamos, ¿cierto?
Y cuando hablamos con los chicos ahora que tienen entre 14 y 22, 23, y uno les va a hacer un reclamo y dice, es mi decisión, papá. ¿Sí? Y entonces creen que pueden tomar decisiones todavía de la manera que ellos quieren. Las decisiones propias conllevan una gran responsabilidad. Las decisiones propias tienen que ser tomadas de acuerdo no a la edad, sino a la madurez de la persona. Es que yo ya soy mayor de edad porque tengo 18 años, ¿sí? Entonces yo puedo decidir por mí solo. La edad no te dice nada, la madurez es la que te dice si puedes o no puedes decidir. Tu comportamiento es el que te dice si puedes decidir o no decidir. Tu relación con Dios y lo que tengas de ella en tu corazón es la que te puede decir si puedes decidir o no puedes decidir. Las decisiones son propias en el momento en que somos capaces de alcanzar una madurez, donde sepamos que lo que hacemos no va a afectar a nadie y nos va a beneficiar en un momento dado. Amén. Los jóvenes se equivocan mucho con esta parte. Y yo recordaba algo que me decía mi madre. Yo viví en mi casa hasta los 23 años tal vez. Cuando me casé por primera vez, ya no me acuerdo, 23, 24 años. Y mi madre me decía, mientras usted viva bajo este techo y coma en esta mesa, no toma decisiones. ¿Sí? Tenía 23 años, ya trabajaba, estaba haciendo una carrera y me decía, no toma decisiones mientras usted viva bajo este techo y coma en esta mesa, me decía mi madre, ¿cierto? Y es cierto, si no era capaz de vivir solo, ¿cómo iba a tomar decisiones? Si dependía de mi madre, ¿cómo iba a tomar decisiones? Sí. Y ahora los chicos le dicen, no, es que yo puedo. ¿Sí? Es que yo voy a hacerlo. Mi hijo se fue para Bogotá, ya hace casi 4 años que se fue, 3 años largos que se fue para Bogotá. Se fue para un campamento. Y cuando salió del campamento me llamó, papi, me quedo. ¿Te vas a quedar? Sí, me quedo. Seguro. Aquí tenía el hotel mamá que le hacía de todo, ¿sí? Ni siquiera planchaba una camisa. No, me voy a quedar, sí me voy a quedar. Es tu decisión, ¿sí? Y decidí que era mejor dejarlo volar en ese momento y que tomara su decisión. Le costó mucho trabajo al comienzo. Sufrió mucho al comienzo. Bueno, fíjate, ya está sufriendo porque quiere devolverse y las condiciones no se dan todavía. Pero tomó una decisión y yo vi que era tiempo de dejarlo tomar esa decisión. Vi que había alcanzado una madurez y sabía que iba a salir adelante. Pero no pretendamos tomar decisiones cuando todavía no sabemos volar, ¿sí? No pretendamos correr cuando estamos empezando a caminar hasta ahora. No pretendamos creer los más sabios de todos cuando estamos empezando a vivir una vida. Y a los adultos, porque no habla solamente de los jóvenes, los adultos que toman decisiones, no crean que la experiencia lo vale todo. No crean que se las saben todas porque ya tienen más años, o no las sabemos todas porque ya tenemos más años. También podemos equivocarnos. La mejor fuente de decisión siempre será la palabra de Dios. Amén. Y eso lo vamos a ver ahorita. ¿Qué hacer para tomar una decisión? Y eso va para todos. Tenemos que identificar el propósito al cual queremos llegar y tenemos que ver las posibilidades para llegar a ese propósito. Yo puedo querer hacer muchas cosas, ¿sí? Qué rico irme a estudiar al extranjero, qué rico ir a vivir al extranjero. Y ese es el anhelo y esa es mi decisión, me voy a estudiar al extranjero, ¿sí? Y como decía alguien ayer, yo tengo ganas de irme de donde estoy, pero me acuerdo que no tengo plata y me arrepiento, ¿sí? Es así de sencillo, ¿sí? ¿Para qué lo pensamos? Yo me voy a estudiar, voy a tomar esa decisión y voy a ir a estudiar a Holanda. Yo tengo el sueño de conocer los Países Bajos en algún momento de mi vida. Y puede ser una decisión tomada, pero si no tengo recursos, si no tengo la posibilidad de ir, pues esa decisión se va a convertir en una frustración, ¿cierto? Entonces hay que identificar un propósito para tomar las decisiones y saber que podemos alcanzar a llegar a tomar esa decisión. O al contrario, lo que va a pasar es que voy a terminar siendo una persona frustrada o a sentir que las cosas de Dios no funcionan para mí, no me respalda el Señor. Hay que examinar las preferencias de lo que queremos o lo que no queremos hacer. Yo quiero ir a Francia, voy a ir a estudiar a Francia. Voy a ir a trabajar a Francia, ¿cierto? O me voy de vacaciones para Francia. Y cuando estoy listo, uy, no, pero sería mejor Alemania, ¿cierto? O sea, alemanes son buenos en lo que yo quiero hacer, ¿sí? Y cuando estoy, entonces voy a averiguar en la embajada de Alemania cómo es el asunto, y cuando llego a la embajada de Alemania, no, pero Portugal hablan español, qué chévere. Y no miramos, hay que ver las preferencias de lo que queremos hacer para tomar una decisión realmente. Hay que ver un propósito y hay que ver qué opciones tiene ese propósito para sacarla, ¿cierto? Hay que ver las implicaciones de cada opción, ¿sí? Queremos hacer una especialización en medicina, ¿sí? Y en España son muy buenas. Hay que sacar la visa. Bueno, ya pronto estaremos en visa para Europa, pero hay que sacar la visa europea, son más caros los tiquetes, hay una cantidad de cosas que hay que ver, que evaluar
pero en México también hay buenas especializaciones y en Buenos Aires también hay buenas especializaciones. Entonces hay que evaluar qué es lo que realmente conviene y considerar las implicaciones que tiene cada decisión que vamos a tomar. ¿Qué va a ser más probable, qué va a ser más beneficioso, qué va a ser más cómodo y más práctico? No es solamente salir e irse o salir a recoger un camino. Hay que saber a quién voy a afectar con esa decisión. Solamente no afectar mi vida, voy a afectar la vida de otras personas. Cada vez que tomamos una decisión, afectamos nuestra vida y las de las personas que nos rodean. Lo otro, para tomar una decisión propia, ¿sí? Hay que evaluar si es necesaria. ¿Sí? Yo quiero cambiar de carro. Bueno, en mi caso no, es un ejemplo, ¿no? Yo quiero tener carro. Esa es una cosa diferente. Pero, ¿será necesario tomar una decisión de que querer cambiar de carro? ¿Será simplemente un gusto? ¿Será dejarnos llevar por la moda o por satisfacer y vencer nuestro orgullo o alguna cosa por el estilo? Hay que evaluar cuando comenzamos a tomar una decisión de esas decisiones propias si es necesario realmente. Nuestras decisiones y las decisiones propias siempre afectarán a otra persona. Siempre afectarán a alguien. Decidir es algo de mucha responsabilidad en cualquiera de las que hemos visto hasta ahora, pero más cuando decimos es mi decisión. Porque cuando decimos es que alguien me lo sugirió, le echamos la culpa a la persona. Es que alguien me indujo, no, la culpa es de él, ¿cierto? ¿Qué dijo Eva? No, la culpa es de Satanás, la culpa es de la serpiente, ¿cierto? Le dijeron a Adán, y Adán, no, yo no, ella. Y ella, yo menos, ella. Sí, echamos culpa a otros, ¿cierto? Y tenemos que saber que cualquier decisión va a afectar a otras personas. Si alguien les dice por imposición que tienen que tomar decisiones, le van a ustedes a echar la culpa. Pero cuando la decisión es suya, de ustedes, es propia, ustedes evaluaron, ustedes miraron, ustedes repasaron lo que tenían que hacer, hay que asumir las responsabilidades. Lo que ustedes hagan, tomar la decisión de cambiar de sitio de vivienda, asuman la responsabilidad. Tome la decisión de tener novia, asuma la responsabilidad. Tome la decisión de estudiar esta carrera, asuma la responsabilidad. ¿Sí? Ahora los muchachos toman la decisión, voy a estudiar esta carrera, a los 2 semestres o el primer semestre, no, esto no era lo que yo quería, ¿cierto? Y sálgase otra vez y empiece otra carrera. ¿Sí? Hay responsabilidades que tenemos que tomar y cuando nos equivocamos, tenemos que llegar a terminar nuestra responsabilidad con la equivocación que cometimos. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Tenemos que terminar lo que empezamos porque supuestamente habíamos evaluado las alternativas y las posibilidades que teníamos. ¿Amén? En Gálatas 4:23 tenemos algo que ocurrió por una decisión mal tomada, que fue una decisión propia. Gálatas 4:23. Dice el Señor allí, el de la esclava nació por decisión humana, pero el de la libre nació en cumplimiento de una promesa. Uno fue la decisión que tomó Sara para decirle a Abraham, el Señor se está demorando, ahí está Agar, hágale, ¿sí? Y tener un hijo por decisión humana, dice allí, mientras que llegaba el hijo de la decisión de Dios que había dicho que había prometido algo, ¿cierto? Dice, y así, Gálatas 4:29 más adelante dice, y así como en aquel tiempo el hijo nacido por decisión humana persiguió al hijo nacido por el Espíritu, así también sucede ahora. Una decisión humana que nos tiene todavía habiendo un conflicto entre los árabes y los israelíes. Una decisión que se tomó, ¿sí?, porque no se supo esperar en Dios y todavía tiene consecuencias. Una decisión que se tomó porque hubo desconfianza de la palabra de Dios y hoy todavía tiene efectos, hablando ya de miles de años. Situaciones que porque no esperamos, porque no confiamos, porque no decidimos bien en quién creer y cómo creer, pueden tener efecto en nuestras vidas. Eso fue una decisión que afecta hasta el día de hoy. Pero las decisiones que ustedes toman hoy todavía estarán más cercanas a afectar la vida suya y la de los demás. Las decisiones que tomamos hoy van a tocar, ¿sí?, de muy cerca a las personas que amamos. Estamos en los últimos tiempos. Cualquier decisión que tomemos hoy puede afectar nuestro futuro y nuestra eternidad con el Señor. Cualquier decisión que tomemos hoy va a hacer que nuestra familia se vea o no se vea afectada. Tenemos que creer y tomar una decisión verdadera por Cristo. La primera decisión propia que podemos hacer es decir, decidimos por Cristo. Es la mejor opción que tenemos. Es la mejor decisión que puede tomar. Yo hace 15 años ya que tomé esa decisión y no me voy a arrepentir nunca de haber tomado la decisión de decir, voy a entregar mi vida a ese Dios que me está llamando, aunque era ateo en ese entonces. Y escuché ese llamado.
renegaba y decía que Dios no existía, pero Dios tocó mi corazón y me mostró lo contrario. Y tomé esa decisión para seguirlo, y aquí seguiré hasta que el Señor me lo permita y esté con ustedes. Amén. Hemos hablado de decisiones realmente que son la inducida, la sugerida, la impuesta, la propia. Pero vamos a hablar de la mejor decisión, la conveniente, lo que más nos conviene, porque no siempre lo hacemos. Algunas de las decisiones que hemos tomado y hemos dicho pueden no convenirnos, pero la decisión conveniente es la que nos sirve realmente. La decisión conveniente es la que va a permitir que seamos felices y que estemos satisfechos con lo que hacemos. Amén. Miremos Isaías 48, 17, por favor. Isaías 48, 17. Amén. Dice allí la palabra del Señor, y léanlo con atención. Así dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor tu Dios, que te enseña lo que te conviene, que te guía por el camino en que debes andar. Amén. Las mejores decisiones son las que nos convienen. Y el que nos enseña lo que nos conviene es ¿quién? El Señor. Amén. Nuestras decisiones, ¿sí?, en las que realmente podemos confiar, es las que nos enseña el Señor, que son las que nos convienen a nosotros. No importa si es la inducida, la impuesta, la propia, la sugerida. Esas decisiones pueden estar en nuestra vida y podemos participar de ellas, pero la que realmente, en la que podemos caminar con seguridad y saber qué es lo que tenemos que hacer, es en la que el Señor nos dice. El Señor nos va a tomar las decisiones, nos guía a tomar las decisiones. Tal vez estemos en tiempos de tomar decisiones, tal vez tengamos que empezar a decir qué vamos a cambiar o no en nuestra vida con respecto a algunas cosas, a algunas circunstancias, pero no esperen a tomar su propia decisión. No esperen a que alguien les imponga lo que ustedes tienen que decir o decidir. No esperen a que alguien se lo sugiera o no esperen a ser inducidos. Busquen la decisión que les conviene y la van a encontrar en la palabra del Señor y guiados por el Señor. Es lo mejor que pueden hacer. ¿Cuál es la decisión más conveniente? La que Dios me lleve a ejecutar. Cuando alguien me viene y me pregunta a veces cosas que no entiende, dice, ¿qué puedo hacer en este caso? Y yo, ¿qué haría Jesús? Es la respuesta más fácil, ¿cierto? ¿Qué haría Jesús? Porque es que lo que haría Jesús es lo que nos conviene hacer siempre. Porque hacer lo que Jesús hacía, que era la voluntad del Padre, que es buena, agradable y perfecta. Si yo hago eso, también para mí va a ser bueno, va a ser agradable y va a ser perfecto. ¿Amén? Y entonces voy a hacer lo que realmente me conviene y con lo que voy a caminar feliz y con lo que voy a caminar satisfecho. Tenemos que retirar nuestra opinión de nuestra vida. Cuando decimos Señor, yo se los he dicho, tenemos que cerrar nuestra voluntad para que se haga la voluntad del Padre. Y entonces yo ya no voy a tomar decisiones en mi voluntad, sino voy a tomar decisiones en la voluntad de Dios. Mis decisiones como cristianos, les quiero contar, no son propias. Yo no puedo tener decisiones propias. Si yo me muevo en mis decisiones propias, me muevo en mi carne, ¿cierto? Me muevo en lo que a mí me gusta. Pero si yo me muevo en las decisiones que el Señor me lleva a tomar, voy a la segura y voy a la fija. No me voy a equivocar porque es Dios el que lo dice y Dios no se equivoca. Entonces no puedo tomar decisiones por mí, sino que tengo que tomar decisiones bajo la voluntad del Señor, que es la cual ha anulado mi voluntad y bajo la cual vivo ahora. El Señor dice que nos dio un libre albedrío y con eso he discutido muchas veces. Yo tomo una decisión y soy libre de tomar una decisión. Pero el Señor me dice, ¿quieres que te vaya bien? Camina conmigo, esa es tu mejor decisión. ¿Quieres que te vaya bien y quieres vivir bien? Acepta mi consejo, esa es la mejor decisión. Y cada vez que miramos, el Señor dice, haz lo que yo te digo, acepta mi consejo, cumple mis normas, sigue mis preceptos. Es lo que Él dice, no lo que yo diga, lo que me garantiza que las cosas me van a salir bien. No es mi decisión la que va a hacer que yo viva bien o viva mejor o viva satisfecho, porque si tomo mi decisión como decisión propia, nunca voy a estar conforme, nunca me va a sentir satisfecho. Pero si tomo la decisión en la palabra de Dios, en el consejo de Dios, sé que eso va a ser lo que me llene y me dará la plenitud que necesito. Amén. Tengo que caminar en decisión de parte del Señor, no en lo que yo quiera. Tengo que retirar mi opinión, tengo que retirar lo que yo pienso, porque ahora mi mente es la mente de Cristo, no es mi mente. La palabra dice que tenemos la mente de Cristo, ya no es nuestra mente, entonces ya no es como yo pienso, ya no es como yo creo, es como la mente de Cristo dice.
Y nos encontramos con que ya no somos nosotros. Pablo dice, no soy yo, es Cristo en mí. De esa manera tenemos que vivir. No podemos aceptar las imposiciones, las sugerencias, la decisión propia. No, tenemos que aceptar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta para nuestra vida, para su iglesia y para su reino. Amén. Entonces no podemos vivir pensando cómo voy a tomar mis decisiones. Quería pasearlos por esa parte de cómo tomamos decisiones y cómo pueden llegar las decisiones a nuestra vida. Pero nuestras decisiones ya no nos corresponden. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Él es el que toma las decisiones por mí. Él es el que decide por dónde voy. Él es el que decide qué compro, qué como, cómo visto. Él es el que me provee para que eso ocurra. Él es el que me da para que yo viva. Por lo tanto, Él dice cómo tengo que vivir y qué tengo que hacer. Amén. Mi decisión es seguir la voluntad del Señor. Esa es la decisión que tengo que tener. Obedecer lo que el Señor me manda, obedecer lo que el Señor dice. Juan 5:30, si lo quieren buscar, dice, ya no puedo hacer nada por mi propia cuenta, juzgo solo según lo que oigo y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Dios nos escogió. El Señor vino y dijo, me caes bien, tienes capacidad, lo puedes hacer. Hoy te llamo a que formes parte de mi reino. ¿Por qué? Porque quiero que hagas mi voluntad, porque hacer mi voluntad te va a traer beneficios a ti y va a hacer que mi reino se extienda y va a hacer que dé testimonio de lo que soy yo. A eso nos llamó el Señor. No a hacer lo que yo quiera, es hacer lo que Él dice. Cuando el Señor dijo a Pedro, sígueme, Pedro dejó todo, tomó una decisión, se fue a seguir al Señor y el Señor se encargó de él. No tuvo que volver a pescar hasta que después se encontró cuando el Señor partió, pero mientras estuvo con Jesús no fue a pescar. El Señor le mantenía su hogar, hacía todo porque confió, tomó la decisión de seguir al Señor y obedecer al Señor en lo que tenía que hacer. Nosotros hemos sido llamados a seguir al Señor. Tal vez no estábamos pescando como Pedro, pero el Señor un día te llamó y dijo, sígueme, y hoy estás aquí. Él tocó a tu puerta y tú dijiste sí, y me convertí, y nos convertimos en seguidores de Jesús. ¿Para qué? Para hacer lo que Él dice. El Señor se encargó de discipularlos, de enseñarles a hacer lo que Él estaba haciendo para que ellos fueran a replicar lo que Él estaba haciendo. Dejaron sus tareas, dejaron sus funciones, fueron cambiados y fueron transformados aún en la persona, en la esencia de lo que eran. Pero ya no llegó a ser el pescador rústico, sino que llegó a ser un predicador que hablaba y convertía a miles. Pablo ya no fue un perseguidor de la iglesia, sino que al contrario fue un benefactor que se encargó de extender la palabra de Dios también. Y fueron transformados, ¿por qué? Porque dejaron de hacer lo que ellos pensaban que tenían que hacer para hacer la voluntad de Dios. Tomaron una decisión que cambió y transformó sus vidas. La decisión que tenemos que tomar es la de obedecer a Cristo. La decisión que tenemos que tomar es la de hacer la voluntad del Señor y no la nuestra. Ahí encontramos la garantía para que hagamos lo que tenemos que hacer realmente. Decidir es lo que el Señor nos llama a hacer, pero en Cristo, no en Él. Ese libre albedrío que tenemos, lo tenemos y es libre. Si ustedes se quieren ir, se pueden ir. Si ustedes quieren abandonar a Jesús, lo pueden abandonar. Es decisión de cada uno de ustedes hacerlo. Pero lo que Él nos llama a hacer es, síganme y obedezcan lo que yo les digo, porque les irá bien de esa manera. Sobre nuestras condiciones diarias, el Señor les dice, tú puedes decidir. ¿Te gusta el pecado? Decide. Yo te digo cómo tienes que dejarlo. Yo te digo que es pecado, pero decide dejar el pecado. ¿Para qué? Para que decidas ser santo. Como yo soy santo, dice el Señor. Tú decides si sigues o no con el pecado. Tú decides o no si eres santo. Pero el Señor te lo dice, es mi voluntad, y si tú bajo mi voluntad dejarás el pecado y serás santificado. El Señor dice, tú decides perdonar, porque perdonar es una decisión. Tú decides si perdonas o no. Él se quedó en el madero y dijo, yo los perdono a todos porque no saben lo que hacen. Si yo soy capaz de perdonar, dice el Señor, tú eres capaz de perdonar porque nadie te va a hacer lo que me hicieron a mí. Cualquier cosa que te hagan siempre será inferior a la que me hicieron a mí. Y si yo perdoné, tú puedes perdonar. Decidirnos a perdonar es algo que el Señor nos manda. Si Él perdonó, yo debo perdonar. Si Él amó, yo debo amar. Es así de sencillo. Y tenemos que tomar decisiones. Perdonar es una decisión y amar es una decisión. Nadie obliga a nadie a amar. ¿Sí? Es que usted tiene que amar a fulanita. Nadie lo obliga. Eso no van a hacer. Pero si ustedes siguen la decisión del Señor, les va a colocar amor en sus vidas.
Si ustedes deciden perdonar, no importa lo que les hayan hecho. Es una decisión. Yo decidí perdonar y mi decisión va a cambiar y transformar mi pensamiento, mis sentimientos y mi forma de ver las cosas. Porque es una decisión tomada en Cristo, porque Él me enseñó a perdonar. ¿Quieren ser prósperos? Ustedes deciden ser prósperos. La Escritura les dice cómo ser prósperos. El Señor te dice, yo te doy el poder para hacer las riquezas. ¿Será que esa parte de la palabra del Señor se equivocó? ¿Será que no era para nosotros? No, Él te dice cómo hacer las riquezas. Él te dice cómo ser próspero. El problema es que nosotros no tenemos que hacer lo que nosotros querramos, sino lo que dice la Escritura para ser prósperos. Y eso se llama obediencia al Señor. Yo tomo la decisión de obedecer y el Señor me garantiza mi prosperidad. Pero no obedecer una parte, obedecer su palabra completa. Cuando yo obedezco completamente, el Señor me dice, serás próspero. Cuando yo obedezco completamente, el Señor me dice, serás sanado. Cuando yo obedezco completamente, el Señor me dice, serás restaurado. Porque he tomado la decisión de seguir al Señor y obedecerlo. Amén. Decisiones tenemos que tomar todos los días. Pero esas decisiones tienen que estar puestas delante del Señor. No importa lo mínimo, la sencilla decisión que tengamos que tomar o la responsabilidad grande que tenemos que tomar. Todas deben estar puestas delante del Señor. ¿Quieres reconstruir tu vida? Decídete hacerlo ya, como el Señor dice que tenemos que reconstruirla. Quita las bases y los fundamentos que no te sirven para dejar solamente el fundamento, que es Cristo. Y de ahí puedes edificar con seguridad lo que va a hacer tu vida. ¿Quieres empezar de nuevo? Empieza de nuevo. ¿Quieres cerrar la puerta y decir, hoy ya voy a cambiar mi vida y hoy salgo a la luz? Realmente, sal a la luz, porque el Señor te hizo luz para que salieras a la luz. Tomó la decisión de decirte, yo voy a echar luz dentro de ti para que tú alumbres a los demás. Pero si te enconchas, si te cierras, no vas a cumplir con lo que es el Señor y no puedes pedirle tampoco que cumpla contigo. Amén. Tu decisión por Dios fue algo voluntario. El Señor no obliga a nadie. A mí me llamó durante muchos años. A ustedes los ha llamado durante muchos años, a muchos los llamó durante muchos años. ¿Y saben qué les digo? Hay a quienes de ustedes todavía los está llamando. Hay personas que están aquí que el Señor los ha llamado más de una vez, pero todavía no quieren entregar su vida verdaderamente al Señor. Todavía quieren hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. Todavía quieren tomar decisión si aman o no aman, si perdonan o no perdonan, porque eso está en su corazón y quieren decidir sobre eso. Pero el Señor los ha llamado y les ha dicho, la mejor decisión que pueden tomar es tomar una decisión por mí. La mejor decisión que pueden tomar es aceptar que mi voluntad es hacerlos felices y hacerlos testigos de mi reino. Esa es la decisión que podemos tomar. Aceptar que podemos cambiar y empezar a ser las personas que Él quiere que seamos y no las personas que nosotros queremos ser. Nuestros planes tienen que estar bajo los planes del Señor y no bajo los planes de nuestra carne. Y las cosas van a salir como queremos que salgan realmente. Amén. 5 tipos de decisiones hemos visto, pero queríamos llegar a esa final. La inducida, la sugerida, la impuesta, la propia, pero la mejor, la conveniente por Dios. Él es el que nos dice cuál es la más conveniente. Él lo dice claramente allí en Isaías, en el pasaje que leíamos. Así dice el Señor tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor tu Dios que te enseña lo que te conviene y que te guía por el camino que debes andar. Decidamos por Cristo, pero decidamos realmente por Él. Decidamos por obedecer la palabra de Dios. Decidamos por dejar de ser lo que éramos. Decidamos por dejar de que la influencia del enemigo toque nuestras vidas. Decidamos de quitarnos la pereza que nos ha podido llegar a nuestra vida, de quitarnos la envidia y el celo que pueden estar tocando nuestro corazón. Decidamos realmente abrirnos al Señor y que Él se encargue absolutamente de todo por nuestras vidas. Amén. Dios nos llamó para que hagamos su voluntad y no la nuestra. Dios nos escogió a cada uno de nosotros para decirnos realmente lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. El Señor dice que Él nos ha dado talentos a cada uno de nosotros para que los desarrollemos para la edificación de su iglesia, no para nosotros mismos. Y eso es lo que Él quiere, que esta familia, que esta iglesia se apoye el uno al otro para ser testigos del Señor. Hacer la voluntad de Dios, creerle a Dios, amar a Dios y saber que Dios no quiere para nosotros absolutamente nada malo. Lo que Él quiere para nosotros es que seamos hombres y mujeres de bendición para nosotros, para la iglesia y para la sociedad de afuera. Amén. ¿Por qué nos ponemos de pie y vamos a orar?